Felipe Piña. Opa. Muy buenas noches. Acá estamos. Quiero dedicarle esto a un querido amigo que lamentablemente partió ayer, Fernando Rabí. Para vos, Fernando, estas palabras que son en defensa de uno de los más grandes argentinos que pisó este planeta, esta tierra, Manuel Belgrano, que fue agraviada el otro día, que se dijeron cosas de él que no corresponden para nada, y me gustaría que lo conozcan de verdad, que hablemos de verdad de quién fue Manuel Belgrano, un verdadero revolucionario. Voy a ir leyendo algunos textos, tenemos tiempo, vamos despacito. El hombre nació en 1770, después estudió en Salamanca, se recibió con medalla de oro, un gran economista, un hombre que decía que la economía política tenía que ser aplicada a los conciudadanos, mejorarle la vida. Fue designado secretario del consulado en pleno virreinato y cuando viene con mucha ilusión se lleva un poquito de decepción cuando ve quiénes son los compañeros del consulado. Fíjate lo que dice. No puedo decir bastante mi sorpresa cuando conocí a los hombres nombrados por el rey para el consulado. Todos eran comerciantes españoles, exceptuando uno que otro, que no sabían más que su comercio monopolista, saber comprar por 4 para vender con toda seguridad por 8. ¿De quién hablaba? ¿Quiénes eran los compañeros? Martínez de Oz, Anchorena, esos eran los compañeros de Belgrano del consulado. Sin embargo, él dice que de todas maneras intentó seguir pensando para cambiar las cosas. Y ahí empieza su labor en el consulado, sus memorias, que son realmente extraordinarias. Arranquemos, por ejemplo, por el tema de la miseria. ¿Qué decía Belgrano sobre el problema de la miseria para que un país se desarrolle? ¿Cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados si no hay enseñanza y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes sufrimientos? Y fíjate vos que él dice que la ignorancia no es una cuestión casual, sino que fue promovida por el gobierno colonial. Hubo un tiempo de desgracia para la humanidad en que se creía que debía mantenerse al pueblo en la ignorancia y por consiguiente en la pobreza para conservarlo en el mayor grado de sujeción, pero esa máxima injuriosa del germen humano se proscribió como una producción de la barbarie más cruel y nuestra sabia legislación jamás la reconoció, según él, lo que pensaba él sobre la ignorancia, que no es ningún accidente, sino que es buscada por el poder para que la gente permanezca en la pobreza. Y por supuesto es un pionero del tema de la educación pública. El primero que habló de educación pública gratuita y obligatoria 100 años antes de Sarmiento fue nada más y nada menos que nuestro querido Manuel Belgrano. Póngase escuelas de primeras letras costeadas por los propios y arbitrios eran los impuestos de las ciudades, en todas las parroquias con sus respectivas jurisdicciones. Y muy particularmente en la campaña, donde a la verdad residen los principales contribuyentes a aquellos ramos y quienes de justicia se les debe una retribución tan necesaria. Oblíguese a los padres a mandar a sus hijos a la escuela. Acá tenés educación gratuita, obligatoria y a cargo del Estado en 1796, 100 años antes de la ley 1420. Es el primero que habla de inclusión social, así como lo escuchás, inclusión social en la Argentina, Manuel Belgrano. Es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria. Y eso lo hemos de conseguir si se le dan propiedades. Que se podría obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan, al menos en una mitad. Es decir, los terrenos incultivos hay que dárselos a los que realmente los quieren trabajar. Una especie de reforma agraria estaba planteando Manuel Belgrano, ¿no? Así que esto tenés acá un tipo que está hablando de combatir la miseria, de dar trabajo, de dar en propiedad la tierra a la gente que la quiere trabajar y poner impuestos a aquellos que la tienen y no la trabajan, ¿no? Y por supuesto, contra lo que se dijo el otro día, un gran y un fanático, podemos decir, de la industria como la principal actividad de una nación. Todas las naciones cultas
se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su empeño consiste en conseguir no solo darle nueva forma, sino aún extraer del extranjero productos primarios para ejecutar los mismos y después venderlo. Es decir, no solo transformar localmente nuestra materia prima, sino traer materia prima para fabricarla nosotros. Esto es la industria. Y terminaba diciendo muy didácticamente: no exportemos cuero, exportemos zapatos. Demos valor agregado. Creemos una industria nacional propia. Como van viendo, bastante diferente a lo que se dijo el otro día. Y además explicaba muy claramente por qué. Porque teníamos un país que tenía sobre todo una economía industrial y agropecuaria. Y él dice lo siguiente: ni la agricultura ni el comercio serían casi en ningún caso suficientes para establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria. Porque si todos los individuos de un país son a propósito para aquellas de primeras profesiones, o sea, la agricultura y la ganadería y el comercio, ni ellas pueden sólidamente establecerse ni presentar ventajas conocidas si este ramo vivificador no entra a dar valor a las rutas de producción de la industria nacional. No sé si vamos viendo por dónde va el querido Manuel Belgrano. E insiste con este tema de la propiedad, ¿no? De que la gente tenga su propiedad, que no sea arrendatario, que no sea una persona que no tenga dónde producir y demás. Es muy sabido, como lo ves, que no ha habido quien piense en la felicidad del género humano que no haya traído a consideración la importancia de que todo hombre sea propietario, para que se valga a sí mismo y a la sociedad. Por eso se ha declarado tan altamente el fin de las propiedades, no recaigan en pocas manos, para evitar que sea ínfimo el número de propietarios, creando así una enorme injusticia. Habla del problema del latifundio, de los grandes propietarios y el problema de la gente que no tiene para vivir. Es decir, el gran problema de la riqueza en muchas manos y los pocos que no tienen para subsistir. La indigencia, acá seguimos hablando de la inclusión social. La indigencia en medio de sociedades políticas deriva de leyes de propiedad, leyes inherentes al orden público, leyes que fueron del origen de las mismas sociedades y que son hoy la causa fecunda del trabajo y de los progresos de la industria. Pero de esas leyes resulta que en medio del aumento y decadencia sucesiva de todas las propiedades y las variaciones continuas de la fortuna, que han sido en efecto necesarios de aquellas vicisitudes, se ha elevado entre los hombres, mira esto que impresionante, dos clases muy distintas. La una dispone de los frutos de la tierra, la otra es llamada solamente a ayudar con su trabajo a la reproducción anual de estos frutos y riquezas, o a desplegar su industria para ofrecer a sus propietarios comodidades y objetos. Es decir, unos crearon las leyes y estas dos clases son las que sobreviven, una imponiéndole a la otra sus necesidades y la otra simplemente contribuyendo con el trabajo que no es retribuido como corresponde, ¿no? Y otra cosa muy interesante, cuando él habla de la educación, ¿no? Y la importancia de los libros, dice, bueno, hay libros, pero ¿a cuánta gente le llegan los libros? Necesitamos que la gente pueda acceder a la educación. Tenemos muchos libros que contienen descubrimientos y experiencias que los antiguos y modernos han hecho en la agricultura, pero estos libros no han llegado jamás al conocimiento del labrador y otras gentes del campo. Si se conociese por todos la cantidad de frutos, aumentaría considerablemente, siendo una parte considerable la riqueza del Estado. Fundemos bibliotecas, dice, ¿no? Ahora pues, si la riqueza de todos los hombres tiene su origen en los hombres del campo, y si el aumento general de bienes de la tierra hace a todos más ricos, es de interés del que quiere proporcionar la felicidad del país que los ministros que lo faciliten manifiesten a todas las gentes ocupadas en el cultivo de la tierra el conocimiento de estas nuevas ventajas a partir de la ciencia moderna. Es decir, poner a disposición de todo el mundo los libros, el conocimiento, la ciencia. Y una cosa realmente sorprendente, ¿no? Belgrano fue el primer ecologista, el primero que habló en nuestro país del cuidado del medio ambiente. Dice, todo se ha dejado a la naturaleza, más aún, esta misma se ha tirado a destruir, si cabe decirlo así, por tantas partes que se recorra en sus tres reinos, el animal, mineral y vegetal. Solo se ven las huellas de desolación y lo peor es que se continúa con el mismo, o tal vez con mayor furor, sin pensar y detenerse a reflexionar sobre las execraciones que merecemos de la posteridad y que llorará de la poca atención que se nos debe. Por cada árbol talado debemos plantar por lo menos 3.
Es indispensable poner todo el cuidado y hacer los mayores esfuerzos en poblar la tierra de árboles, mucho más en las tierras llanas, que son propensas a la sequedad cuando no están defendidas. La sombra de los árboles contribuye mucho para conservar la humedad, los troncos quebrantan los aires fuertes y proporcionan 1000 ventajas al hombre. Así es que, conocidos en el día en Europa, se premia por cada árbol que se ha arreglado un tanto, ¿no? Es decir, fíjense hasta dónde llega su preocupación. Y también dice, bueno, ¿qué pasa con la obra pública? ¿Quién se beneficia realmente con la obra pública? Hay gente que la quiere hacer y gente que la traba, que la posterga, que no le interesa. Siempre las grandes obras presentan grandes dificultades para ejecutarse. Y la mayor de todas es que aquellos que la deben emprender o cooperar con ellas son movidos por el espíritu de partido o el interés personal y no quieren otro resultado más que su particular utilidad, dejando a un lado el beneficio general. Y acá les hice una especie de resumen de este programa belgraniano, ¿no? Por ejemplo, en la propuesta educativa. Él propone, es el primer proyecto educativo de nuestra historia con pocos antecedentes a nivel mundial de una educación estatal, gratuita y obligatoria. Creación de la escuela de dibujo, creación de la escuela de náutica, proyecto de escuela de comercio, proyecto de escuela de agricultura, fomento del estudio de idiomas y de las ciencias. En lo referente a la agricultura, siembra de trigo, maíz, lino y cáñamo, el famoso cannabis, pero esto era para hacer sogas, básicamente el cannabis usado como elemento de sogas, ¿no? No pensemos... Claro, él fomentó el cultivo del cannabis, pero tenía que ver en ese momento con que el cannabis se usaba mucho para la industria naval, sobre todo para hacer sogas. No empecemos a sacar conclusiones raras, estamos hablando de las sogas. Bueno, combatió el monocultivo, es decir, el cultivo de un solo producto, y propició el moderno método de rotación y alternancia en la ganadería. El uso de abonos y fertilizantes, selección y mejoramiento de semillas, plantación y extensión de montes y bosques, prohibición de la tala indiscriminada, desarrollo de métodos de riego, fomento de la agricultura. Todo esto planteó Belgrano, esto ya a ver si te va quedando claro de quién estamos hablando, ¿no? Fomento de la cooperación, la creación de cooperativas entre labradores. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Porque es interminable. Fomento de la industria, fomento de la actividad en todas las formas, propiciando las exportaciones de manufacturas elaboradas localmente por sobre las materias primas exportadas sin elaborar, es decir, el cuidado de la industria local ante todo. Fomento de la industria textil, aceitera de curtiembre, fomento de la industria naval. En cuanto al comercio, creación de compañías de seguro, combate del monopolio, construcción de canales de riego. Bueno, todo esto es el planteo de Belgrano. ¿Qué dijo cuando creó la bandera? El famoso episodio que a veces se lo recuerda solamente por esto a Belgrano, cuando creó la bandera el 27 de febrero de 1812. Fíjate qué interesante lo que dice, ¿no? Juremos a mi patria y a mis compañeros que si... Bueno, esto no, perdón. Esto es cuando se produce la Revolución de Mayo, que es muy lindo esta parte. Cuando se produce la Revolución de Mayo y el virrey no quiere renunciar, el virrey Cienero se niega a renunciar, él dice a la gente que estaba con él, a sus compañeros: juro a mi patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día de mañana, o sea, el 25 de mayo de 1810, el virrey no renuncia, lo arrojaré con mis propias manos por las ventanas de la fortaleza. Se ve que Cineros calculó la altura y renunció, ¿no? Este era Belgrano, también muy interesante esta cuestión, ¿no? Y después habla un poco de los que él llama los partidarios de sí mismos, ¿no? Esta gente que ególatra, que habla de sí, que es creída y que no le importa nada de los demás. Dice: nada importa saber o no la vida de cierta clase de hombres que todos sus trabajos y sus afanes los han contraído a sí mismos y ni un solo instante han concedido a los demás. Pero de los hombres públicos, sea cual fuere, debe siempre presentarse para que sirva de ejemplo, que se imite, o de una lección que retraiga de incidir en sus errores. Fíjate lo que dice, por ejemplo, en la libertad de prensa. Solo puede oponerse a la libertad de prensa los que gustan mandar despóticamente y que, aunque se conozca, no se les pueda decir, o los que sean tontos, que no conociendo los males del gobierno no sufren los tormentos de los que sí lo conocen. Clarito, ¿no?
Bueno, y sí, cuando crea la bandera dice esto, que es un llamado de atención, ¿no? Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y la libertad. Acordate que cuando Belgrano crea la bandera, Rivadavia, secretario del Triunvirato, le dice que deshaga esa bandera, que ha tenido un injustificado ataque de patriotismo, y le manda la bandera española para que la siga usando. Belgrano corre la bandera española y sigue usando la que creó, y así esa es la bandera que va a flamear en el éxodo jujeño, en la batalla de Tucumán, en la batalla de Salto. O sea que fue un acto de valentía, y por eso dice los enemigos interiores en este famoso discurso, ¿no? Bueno, para ir concluyendo, fíjate todo esto que te dije de este personaje maravilloso. Ustedes saben que él es una de las pocas personas en la política argentina que entró rico a la gestión pública y se va pobre, al revés de lo que viene pasando, ¿no? Él entra rico y se va pobre. Otros entran pobres y se van muy ricos, ¿no? Bueno, estado en esa situación, cuando se producen los triunfos de Salta y Tucumán, le donan 40.000 pesos oro, una fortuna para la época, que le hubieran venido muy bien. Él los dona íntegramente para la construcción de escuelas en diferentes partes del país. Y dice en el momento de la donación: nada hay más despreciable para el hombre de bien, para el verdadero patriota que merece la confianza de sus conciudadanos en el manejo de los negocios públicos, que el dinero o las riquezas. ¿Está claro? Nada hay más despreciable para el funcionario que el dinero o las riquezas. Que estas son un escollo de la virtud, y que adjudicarlas en premio no solo son capaces de excitar la avaricia de los demás, haciendo que por lo general objeto de sus acciones subordinen el interés público al bienestar particular, sino que también parecen dirigidas a estimular una pasión abominable como lo es la codicia. Y para concluir, fíjate qué lindo esta carta que le manda a Martín Miguel de Güemes, su querido amigo, donde le dice: hace usted muy bien en reírse de los doctores. Su vocinglería se la lleva el viento. Mis afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien general, y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos. Porque, ¿qué otra cosa deben ser los gobernantes que los agentes de los negocios de la sociedad para arreglarlos y dirigirlos de modo que conforme al interés público? Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas. ¡Bravo! Bienvenidos a Hay Algo Ahí.